Nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. La Biblia dice en Mateo el Evangelio capítulo 6 versículo 33, lo leo así en el nombre del Señor. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Yo oro en esta noche que la palabra de Dios haga eco en tu corazón, que se quede en tu mente, que nunca la olvides, y que esta palabra traiga mucha, pero mucha bendición a tu vida, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todo tu peregrinar en esta tierra, y que todo prácticamente salga perfecto como Dios lo ha trazado. Así que Dios mío, bendice esta palabra, bendice al oyente, bendice a cada uno conforme esta promesa que tú has dado, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la palabra que nos has concedido, por la palabra que tú ya nos diste, por la palabra que tú, Señor, has añadido, y por todo lo que estarás haciendo. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido mi hermano, bienvenido mi hermana, hermanitos, cada uno de los que nos están siguiendo a través de estos medios. Muy bienvenido. Bendecimos tu vida de frente y esperamos que te goces con esta palabra. Te voy a hablar la número 12 edición. Estamos hablando la serie El Evangelio se explica. El Evangelio se explica. Es muy importante el día de hoy que nosotros llevemos a cabo una tarea que se nos ha otorgado por el mismo Señor Jesucristo. Explicar realmente el concepto de Dios es como nosotros verdaderamente hacer la solicitud, y una vez que nos han aprobado, dicen bienvenido. Lo mismo es en las cosas de Dios. Todo nuevo creyente que se suma a la familia de Dios, todo nuevo creyente que se une al Evangelio, que se une al reino de Dios, que se une a ser parte de los que creen en este Evangelio, Dios les da un derecho y les da asignaciones y les da prácticamente muchas responsabilidades. Le da muchas instrucciones, y una de ellas fundamentales es que nosotros necesitamos hablar el Evangelio, explicarlo. Dijo, y Mateo 28, versículo 18 hasta el 20, la Biblia dice que nosotros debemos de llevar la palabra, predicarla, enseñarla, y prácticamente educarlos a que la guarden siempre. Es una tarea que Dios nos ha dado por medio de Cristo, y es la tarea de este tiempo. Necesitamos explicar este Evangelio, y es por eso que yo vengo en esta noche en el nombre de Jesús con esta serie El Evangelio se explica, la edición número 12. Prácticamente estamos contentos porque Dios ha sido muy, pero muy bueno, maravilloso. Siempre Dios nos da recompensas, siempre Dios nos da muchas cosas que nos sorprende. Así que yo espero que esta palabra no solo te sorprenda, sino que también te traiga a memoria lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras, para que podamos vivir seguros, confiados y felices, y sobre todo en victoria. Amén. Gloria a Dios. Quiero leerte una porción de la Escritura, así que bienvenido. Te voy a leer como una base escritural, y aparte de esto, pues es como una parte de introducción, y en realidad es una historia que quiero contar para que pueda llegar al punto del texto que hemos leído. Dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 43 hasta el 47, la Biblia dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Me encanta este cuadro,
Me encanta esta oportunidad que Dios nos ha dado en cápsulas de poder. Yo espero que estas cápsulas sean de poder para tu vida, en todo lo que hagas, en toda tu vida que estés realmente viviendo ante Dios. Gloria a Dios. Quiero decirte, me encanta realmente el cuadro que la Biblia habla acerca de la iglesia, de este tiempo, que realmente también debe la iglesia tener en cuenta. Todo creyente, todo nuevo creyente, viejo creyente, es parte de la iglesia. Los que verdaderamente han sido sellados por el Espíritu Santo y los que tienen verdaderamente un corazón transformado por el Dios de la gloria, donde el Espíritu Santo mora. Todos aquellos que han sido ya prácticamente hijos de Dios. La Biblia dice, Juan 1:12, que todos los que son hijos de Dios son llamados con autoridad. Dios les ha dado autoridad de ser llamados hijos de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Según Efesios 1:13-14, nos selló el Espíritu Santo. Una vez que ha sido prácticamente esta persona transformada, se convierte en un templo del Espíritu Santo, según la Biblia, 1 Corintios 3. La Biblia dice claramente que la persona se convierte en un templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, la persona que ha sido ya transformada por el Señor, es muy clara la palabra de Dios que el Espíritu Santo vive en esta persona. En el versículo 16, 1 Corintios 3, ahí dice que nosotros somos ya ahora templo del Espíritu Santo. Lo que estoy tratando de enfatizar en esta hora es de que todos los que somos hijos de Dios, los que somos iglesia porque pertenecemos a Dios, fuimos sellados, el Espíritu Santo está en nosotros y ahora prácticamente somos hijos de Dios porque hemos creído en Él por Cristo. La Biblia dice, Efesios 2, 8 y 9, que por gracia, por la gracia de Dios, hemos sido salvados. Y no fue por nosotros, por nuestras propias obras, sino que fue un don, un regalo de Dios. Este regalo de Dios es Cristo Jesús, el que muere en la cruz, resucita y está a la diestra del Padre. Nuestro Salvador, el único Señor y Dios entre los hombres y Dios, el único que nos lleva al cielo. Como él mismo dijo, Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Cuando yo te hablo de una serie del Evangelio se explica, es exactamente lo que estoy haciendo. Hablándote de una verdad única que no podemos callarla. Que el Cristo glorioso vino a ser manifestado, aleluya, en carne, y vino a ser el Hijo de Dios. Anduvo en la tierra una vida fiel, obediente y marcó la historia. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el 24, dice que Él nos dejó ciertas pisadas, ciertas huellas que nosotros debemos de seguir. Significa que como ejemplo está el Señor Jesucristo y el perfecto ejemplo para que hoy sigamos este concepto del reino de los cielos. Y cuando yo te estoy hablando del mismo concepto del reino de los cielos por Cristo trazado, el Evangelio se explica, es exactamente para que el creyente de hoy y el creyente de ayer, los que vivimos hoy creyendo en el Señor, porque está escrito, capítulo 10, versículo 11 de Romanos, la Biblia dice que el que en él creyere jamás será avergonzado, mas escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Esto significa que en realidad la persona se debe mantener creyendo en el Dios glorioso. Y aquí hay un cuadro donde la iglesia tenía prácticamente una costumbre del reino, lo que Jesús les había enseñado. Y me vuelvo a remontar al capítulo 5 que hemos leído, capítulo 6 que hemos leído de Mateo. Y dice la Biblia que Jesús les hablaba a ellos hablando de un contexto prácticamente, porque me fui al contexto adelantado y ahora me vengo al contexto atrasado. Prácticamente el reino de los cielos, lo que Jesús nos enseñó es esta gran verdad. El Evangelio se explica, mis estimados. Yo quiero decirle que Jesús les habló acerca de los que se afanan por su vida, por su cuerpo, por las cosas. Y prácticamente Jesús les daba un ejemplo claro. El ejemplo de el hombre más dotado en sabiduría y en riquezas.
y prácticamente fue un rey que gobernó y que reinó de una forma impresionante, porque realmente así le plació a Dios. Dios quiso darle una sabiduría impresionante, ya que el clamor de él fue específico y le dijo: Padre, yo tengo un papá que ha sido un rey, que 40 años ha sido un gran rey, me ha dejado un gran ejemplo, y yo quiero decirte, este pueblo que tú me has dado es sumamente grande y yo no podría ser tan especial como mi papá David, entonces quiero que tú me des sabiduría. Esto agradó a Dios y Dios le dijo: ok, porque no has pedido dinero ni riquezas, yo te voy a añadir sabiduría, pero también te voy a dar riquezas. Impresionante cuadro lo que Jesús hablaba. Esto significa que cuando usted y yo en este tiempo actual, hablando Jesús hace 2000 años atrás, con la gente judía y toda la gente que lo seguía de diferentes países, regiones y naciones, Jesús les dijo: ¿qué es más importante? ¿El vestido, las cosas o prácticamente la vida? Y le dijo todavía: ¿acaso no valen ustedes más que muchas de las cosas que hay en esta tierra? Jesús fue específico y les dijo: no se afanen por el día de mañana, no se afanen por las cosas. Pero le dijo el texto clave, y es el que yo leí: mas busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y estas cosas, las que ustedes quieren, les serán añadidas. Impresionante. Cuando yo te hablo de la fe en acción, se convierte en una provisión automática. Ay, yo siento tu presencia, Señor. Te doy la gloria, bendito por siempre. Gracias por esta palabra. Bendice al oyente, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los matrimonios, Señor. Porque estas palabras muchos aún no la comprenden, Padre mío. Y se están yendo por doctrinas que son doctrinas, Padre, pasajeras y que ni siquiera están en fundamentos bíblicos. Ten piedad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte, mis estimados, realmente la palabra de Dios es muy clara. Cuando Jesús les da la palabra a esta gente, les dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y las demás cosas les serán añadidas. Cuando usted entiende que su fe debe de estar en acción, la provisión del cielo viene. Y a mí me encanta una frase que yo he tenido de parte de Dios. Y se dice que cuando tú tienes la aprobación de Dios, la provisión de Dios será automática. O al revés, cuando tú tienes la aprobación de Dios, será automática tu provisión. Yo quiero decirte, verdaderamente, cuando usted entiende, cuando es un creyente, que debe de mantenerse siendo justo, porque el justo por la fe vivirá. Cuando la persona entiende que hay una orden de parte del mismo Cristo glorioso de llevar el mensaje de salvación, de esperanza, de amor, de vida, de fe a la gente y enseñarles, significa que el evangelio necesita usted y yo, que creemos en Dios, explicarlo. Necesitamos enseñarle. Hoy me confrontaba a mí y me daba una cachetada a mí la misma palabra, porque yo predicándole a otra persona, prácticamente venía a mí ese ardor de celo, porque muchas personas, miles, millones de personas se la pasan anunciando y hablando de un mensaje diferente al evangelio de Cristo, y ellos no ponen peros y ellos prácticamente hacen lo que sea necesario para llevar un mensaje de una religión que es completamente muerta y que no engrandece al Dios verdadero. Y ellos tampoco buscan el reino de los cielos y su justicia, sino que simplemente están haciendo una labor por equivocación, por error, de supuestamente hablarles de una verdad que para ellos es la única, pero en realidad es una mentira escondida, usando las mismas escrituras. Esto es impresionante y yo realmente sentía
bofetadas del Señor, porque me decía, ¿te das cuenta cuánto pueblo mío está callado y no anuncia mi evangelio? Y me incitaba el Señor y me decía, sigue predicando. Aleluya. Quiero decirte, mi estimado, hay muchísima gente que espera que usted se levante como un justo, lleno de fe, aleluya, valiente en el Señor, prácticamente para llevar la verdad de Dios. El evangelio se explica. Cuando la gente escucha el evangelio, entonces creen, mas el justo por la fe vivirá. Cuando la persona aprende a poner en acción su fe y practica los mandamientos de Dios, que es enseñar que guarden estas cosas, aleluya, predicar el evangelio de salvación, el que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Usted puede leerlo prácticamente en Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Prácticamente, usted y yo tenemos una tarea muy grande y solamente la vamos a llevar a cabo con la misma ayuda del Espíritu Santo. Volviendo al punto, por eso todo aquel que tiene al Espíritu Santo en el corazón, porque se convirtió en templo del Espíritu Santo una vez que creyó en Cristo Jesús, que es el Señor, el Salvador, el Rey de Reyes, el que murió, resucitó y el que está a la diestra del Padre, el abogado, el Rey, el Señor, el único Dios verdadero, el único medio, camino, verdad y vida. Cuando la persona reconoce a Cristo como Señor y Salvador, se convierte en un templo del Espíritu Santo. Y los únicos que pueden cumplir en el Evangelio o cumplir el Evangelio, es decir, enseñar las palabras, poder explicar el Evangelio, son los que tienen el Espíritu Santo. Los que no lo tienen, lo único que tendrán es una religión, es una enseñanza metódica, mecánica y prácticamente es una porción de conocimiento más. Y prácticamente no anuncian un evangelio nato, que es engrandecer el nombre de Cristo y llevar a cabo la comisión que Dios nos ha dejado por medio de Jesús, que es llevar el evangelio. Y alguien aún no entiende qué es el evangelio. El evangelio es que prácticamente es una buena noticia. La buena noticia es que usted y yo éramos los más pecadores, los más malos, sinvergüenzas, pecadores, mentirosos, hipócritas, malvados. ¿Y sabe qué? Llenos de codicia, de adulterio, fornicación, robo, maldad. Pero cuando nosotros reconocimos que estábamos negros ante el Dios blanco, santo, perfecto, y que nosotros éramos totalmente con un desconocimiento, que ignorábamos la verdad, cuando llegó la luz del evangelio, que es la verdad que te estoy compartiendo, que Dios amó al mundo, aleluya, de tal manera para que el que en él cree no se pierda en el alma, sino que tenga vida eterna. Porque realmente este es el objetivo, propósito de Dios, por lo cual envió a Jesús. Una vez que la persona comprende que el único que muere en la cruz llevó el pecado de todo el mundo, es decir, de toda la humanidad que hoy vive y los que ya murieron. Una vez que se hace activa esa fe y cree en la redención de Jesús, entonces la persona dice, reconozco, Dios Todopoderoso, que te fallé, que eres santo, que eres perfecto y que eres verdadero y que no me has dejado de amar. De tal manera me amaste desde un principio y hoy yo no rechazaré más a Jesús, el único Señor y Salvador de mi alma. ¡Aleluya! Cuando el hombre reconoce que su alma es lo más valioso que todas las cosas, en la tierra, el cielo, los pajarillos, las cosas que hay, entonces entiende que ahora es tiempo de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Alguien no sabe vivir en la fe? Nosotros queremos decirte,
Vivir en la fe significa mantener una relación con el Dios Todopoderoso, lo cual no va a ser posible jamás si Jesús no es el intermedio. Necesitas a Jesús como intermedio. Nadie va al Padre sino por mí. Él lo dijo, pero la Biblia es clara. Juan 14:6. Primera de Juan 2:1. La Biblia es clara y yo quiero leérselo en esta noche porque te tengo que predicar el Evangelio, porque el Evangelio se explica. Aleluya. Y porque es parte de mi tema de esta serie número 12. Dice la Biblia así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Impresionante. El pecado nos aparta de Dios, Romanos 3:23. Porque el pecado nos separa del Dios Santo. Pero la Biblia es clara. 6, versículo 23 de Romanos, que la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Realmente la gracia revelada, el don inmerecido, el don que Dios nos dio, Cristo Jesús. Usted y yo estábamos destinados a la muerte, pero cuando Cristo vino a esa tierra, nos redimió del pecado. Y déjense lo leo, porque aquí lo dice el versículo 2. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aleluya. En esto realmente es que usted como creyente debe aferrarse, que el Cristo maravilloso vence a la muerte cuando resucita al tercer día, que el Cristo maravilloso publica al enemigo y a las potestades que destronó Dios por rebeldía, por desobediencia y soberbia, y prácticamente por sublevación, porque quisieron hacerse más que Dios. Arrogancia, mentira y engaño. El Señor reprenda al diablo y sus secuaces, dijo alguien, y yo también lo digo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Prácticamente Jesús, Colosenses 2, dice que lo hizo público, venció, los derrotó, le quitó el poder que tenía a ellos, porque se lo había prácticamente quitado a Adán, el primer hombre de la tierra, que fue otorgado por Dios todo, a que todo el hombre lo pudiera ejecutar. Pero cuando ellos pecaron contra Dios, entonces allí sucede que el enemigo, el diablo, empezó a dominar. Por eso el pecado nos aleja de Dios. Cualquier cosa mala ante Dios Padre prácticamente nos va a alejar de Dios. Pero Cristo Jesús, el escritor de Hebreos, dice la Biblia que Él le quitó al que tenía el imperio de la muerte. Usted va a leer desde el capítulo 2 al capítulo 4 de Hebreos y prácticamente usted se va a dar un viaje allí y va a disfrutar de la palabra, porque este evangelio necesita explicarse. Le quitó el poder al que se creía tener el poder. Y si usted quiere leer un poquito más, lea capítulo 7, 6, 7, 8 hasta el 12 de Hebreos. Impresionante. Y si quiere terminar al 13, va a disfrutar prácticamente esa porción de la Biblia. Esto es impresionante. Quiero decirte, mi estimado, el evangelio se explica. Yo quiero que usted verdaderamente comprenda que Jesús dijo algo. Cualquiera que se afane por las cosas, por la misma vida, entonces está haciendo injusticia. No está haciendo la justicia. Tampoco está haciendo el reino de los cielos. Está prácticamente enfocándose en lo que está en la tierra. Y se le ha olvidado lo que el apóstol Pablo dijo, capítulo 2 y 3 y 4, ¿por qué no?, de Filipenses, que prácticamente decía Pablo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, donde él decía, yo estoy prosiguiendo al blanco y todo lo he dejado por pérdida, y yo prácticamente he dejado todo por basura, porque realmente yo sé que en la patria donde me espera esa corona hay muchas cosas, que lo que aquí hay es pasajero y lo que allá es eterno. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos ha dejado la palabra escrita, revelada, para que usted comprenda el evangelio, y usted, al creer en el Señor,
pueda vivir con el Espíritu Santo siendo morada de Él y pueda explicarlo. Aleluya. Nadie puede explicar el Evangelio sino por el Espíritu Santo. Le llamas tequialai. Asharabas teke sanduyaman salaya. Asala hasikaya la masoba. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Nadie puede ser realmente una persona que pueda hablar de este evangelio si no ha tenido experiencias con el mismo Espíritu Santo. Porque nadie puede hablar lo espiritual, nadie puede vivir lo espiritual si no ha tenido un encuentro con el Dios glorioso que es Espíritu. Y cuando la persona le dice, Señor Dios, te reconozco que eres el único Dios verdadero y a Cristo, mi Señor y mi Salvador, y te pido perdón, y por la sangre que fue derramada, yo hoy soy salvo, acepto tu perdón, tú me perdonas, me arrepiento y me aparto del mal, y desde hoy quiero ser justo, vivir en la fe y agradarte haciendo el reino de los cielos y su justicia, y yo sé que las demás cosas serán añadidas. Hay algo muy interesante que muchas personas se les olvida, y es reconocer que todas las cosas en lo absoluto vienen de parte de Dios. Es una pena, pero hay mucha gente con el mismo estilo del mismo infierno. Arrogancia, rebeldía, desobediencia, blasfemias, mentiras, engaños, y prácticamente el evangelio lo desconocen. ¿Por qué? Porque no han comprendido verdaderamente. Pero hoy quiero decirte, un día Jesús, 1:9 de Juan, vino a la tierra y es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y hoy el Señor te dice, 5:14 de Efesios, levántate si estás dormido y deja que el evangelio te alumbre, porque es la luz que realmente te va a llevar iluminando en todos tus caminos. El salmista David dijo, 119:105 del Salmo, dijo que verdaderamente lámpara es a los pies la palabra y lumbrera a nuestro camino. Si usted quiere explicar el evangelio, necesita usted comprender que debe darle a conocer esta verdad prácticamente a los demás, porque usted ya fue alumbrado con la luz del evangelio, porque usted ya fue iluminado con la luz de Cristo, porque usted ya vive en la luz, porque usted ya está prácticamente caminando en esta luz. Pero si realmente usted está, como dice 1 Timoteo 6 del 3 al 10, que se ha ido por la codicia, por la avaricia, se ha ido prácticamente por todo eso que enferma al hombre, que es lo terrenal, y se olvida lo que Jesús dijo en Mateo 6, y que ya no hace el reino de los cielos y justicia, se está afanando, se está desviando en su propia humanidad y se ha olvidado de lo que Dios le ha encargado. Entonces yo te digo en este día, en esta noche, tienes que reflexionar. El evangelio se explica, por eso te lo explico. Tengo que decirte esta verdad. Dios nos llama a vivir el evangelio. Porque Pablo dijo, Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, al judío primeramente y también al griego. Esto significa que cuando la persona prácticamente cree en el Señor, debe vivir una vida prácticamente con una fe en acción. Así que es impresionante, vive tu fe en acción y Dios te va a dar provisión.